Hola iglesia, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y estoy emocionado de poder compartir con ustedes la segunda parte de la serie de Pentecostés, serie que empezamos la semana pasada y vamos a continuar esta semana con el tema los tres bautismos, Y para empezar, me gustaría que me acompañes a leer el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 2. Hebreos capítulo 6, versículo 2 dice, de la doctrina de bautismos. Todos por favor repitan la palabra bautismos. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La palabra bautismos, utilizada por el autor de los Hebreos, está en plural y no en singular. Y esto nos lleva a creer que el autor no está hablando de un bautismo, sino por lo menos está hablando de dos o más bautismos. Y si bien la palabra nos enseña en Efesios 4, 5 que solo hay un bautismo, en ese mismo texto el autor de los Efesios, el apóstol Pablo, nos dice que hay un solo Dios, un solo Señor. Sin embargo, creo que todos nosotros sabemos que Dios es tres en uno, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De la misma manera, si bien la Biblia nos habla de un bautismo, son en realidad tres en uno. El bautismo en Cristo, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Y si tú estudias con detenimiento la Biblia, vas a encontrar claramente estos tres bautismos. Por lo tanto, la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. La Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Así que vamos a ver el primer bautismo, el bautismo en Cristo. El bautismo en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios 12, 13 dice: hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo espíritu, y todos hemos recibido el mismo espíritu. Algunos somos judíos, otros gentiles. Algunos somos esclavos y otros son libres, pero todos formamos un solo cuerpo, un solo cuerpo. El primer bautismo del cual nos habla el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios es el bautismo en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y este bautismo ocurre en el momento que creemos y recibimos a Jesús como nuestro Salvador. En el momento que tú recibiste a Jesús como Salvador personal, en ese momento el Espíritu Santo te bautizó, te injertó en el cuerpo de Cristo. Y de esa manera ahora somos parte de un solo cuerpo. Formamos parte de la gran familia de Dios. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, somos de la misma familia. Somos de la misma familia. Ahora, es interesante que Pablo menciona claramente que es el Espíritu Santo. Todos digan el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos bautiza en Cristo, en el cuerpo de Cristo, quien nos injerta a la familia de Dios. La palabra bautismo utilizada por el apóstol en este texto es la palabra griega baptizo, y que esta palabra significa inmersión o sumersión. Inmersión o sumersión. El Espíritu Santo, por lo tanto, nos sumergió, me gusta usar la palabra injertó en el cuerpo de Cristo, y ahora somos parte de la familia
de Dios. Te tengo buenas noticias. Si tú has aceptado a Jesús como Salvador, eres parte de su cuerpo y formas parte de su familia. Somos de la misma familia, de la familia de Dios. Amén. Entonces, el primer bautismo del cual habla la Biblia es el bautismo en Cristo. El segundo bautismo es el quizás más conocido, más popular, pero no es el único, y es el bautismo en agua. El bautismo en agua. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El segundo bautizo que encontramos en la Biblia es el bautismo en agua. Y este ocurre luego de nuestra salvación. Este bautismo ocurre luego de nuestro bautismo en Cristo, cuando ya formamos parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no nos bautizamos en agua para ser salvos, nos bautizamos en agua porque somos salvos, porque somos salvos. Amén. El bautismo en agua es un bautismo que lo hacemos en obediencia. Es un bautismo además que es una declaración pública de nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús. Es una declaración pública, por eso es tan importante. Yo estoy declarando públicamente delante de testigos de que mi confianza, de que mi fe y mi esperanza están puestas en el Señor Jesucristo. Amén. El bautismo en agua representa que el viejo hombre, la vieja naturaleza, ese ser pecaminoso que estaba dentro de mí, en el momento que yo soy bautizado, en el momento que yo soy sumergido, también ese hombre viejo es sepultado, es sumergido, es enterrado. Y en el momento que emerjo del agua, nace un nuevo hombre. Empieza una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Ahora, el libro de Mateo nos enseña que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿A quiénes? A sus discípulos. Que sean ellos los que bauticen a otros creyentes en agua. Por lo tanto, el bautismo en Cristo, ese bautismo que sucede en el momento que yo acepto a Jesús como mi Salvador, ese bautismo lo hace el Espíritu Santo. Pero el bautismo en agua, claramente Jesús le ordenó a sus discípulos que bauticen a otros creyentes para que también sean sus discípulos en agua. Amén. Por lo tanto, el bautismo en agua es realizado por otros discípulos. Amén. Y si tú no te has bautizado en agua, yo quiero animarte. Yo quiero animarte a que sigas con este importante paso de fe. Yo quiero animarte a que en la próxima oportunidad que tengas en tu iglesia, y si perteneces a nuestra iglesia, en nuestra iglesia puedas bautizarte en agua y puedas hacer esta declaración pública de que Cristo Jesús es tu única esperanza. Amén. Entonces tenemos el bautismo en Cristo. Pablo nos habla del bautismo en Cristo. Jesús nos habla del bautismo en agua. Y finalmente tenemos un tercer bautismo que aparece en la palabra, que aparece en el Nuevo Testamento y que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y aquí quizás voy a profundizar un poco más. Y para eso me gustaría que me acompañes al libro de Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11 dice: yo bautizo con agua a los que se arrepienten.
yo bautizo en agua a los que se arrepienten, pero después de mí vendrá alguien más poderoso que yo, y él bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo ni siquiera soy digno de desatar sus zapatos. Yo ni siquiera soy digno de desatar sus zapatos. Quiero empezar diciendo lo siguiente. La semana pasada enseñamos que en el momento que yo recibo a Jesús, en ese mismo momento yo recibo al Espíritu Santo. En el momento que tú haces tu oración de entrega, tu oración de fe, tu oración de arrepentimiento, en ese momento también junto con Jesús viene a tu vida el Espíritu Santo. Esto aparece en el libro de Efesios. Sin embargo, hay dos experiencias diferentes. Una es recibir al Espíritu Santo y otra es el bautismo en el Espíritu Santo. Una cosa es recibir al Espíritu Santo en el momento que yo recibo a Cristo y otra es el bautismo en el Espíritu Santo, del cual justamente nos está hablando Juan el Bautista. Él nos está hablando acerca justamente del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, quiero que presten atención a esto. El bautismo en el Espíritu Santo es tan importante para la vida del creyente, para la vida del cristiano, que aparece en los 4 evangelios. Es una de esas historias, es uno de esos eventos que aparece en los 4 evangelios. Los 4 evangelios nos hablan del nacimiento de Jesús. Los 4 evangelios nos hablan del sacrificio, de la muerte de Jesús. Los 4 evangelios nos hablan de la resurrección de Jesús. Y los 4 evangelios nos hablan acerca del bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo es muy importante. Para aquellos que les gustan los datos y les gusta profundizar luego en la palabra, les doy el siguiente. El texto que leímos en Mateo, donde justamente nos habla acerca de Juan el Bautista diciendo: vendrá uno mayor que yo, que los bautizará en el Espíritu Santo. También aparece en Marcos 1:8. También aparece en el Evangelio de Lucas 3:16. Y sí, también aparece en el Evangelio de Juan, en Juan 1:33. Noten, hasta Juan el Bautista, siendo bautista, creía en el bautismo del Espíritu Santo. Y Juan el Bautista dejó muy en claro que quien nos bautizaría en el Espíritu Santo sería Jesús. Sería Jesús. Viene uno mayor, uno más poderoso. ¿De quién está hablando? De Jesús. Él los bautizará en el Espíritu Santo. Él los bautizará en el Espíritu Santo. Es Jesús quien nos bautiza en el Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos al libro de Hechos para poder profundizar en el bautismo del Espíritu Santo y que ustedes comiencen a notar cómo a través de todo el libro de Hechos vamos a encontrar los 3 bautismos. Amén. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5. Hechos 1, 4 al 5 dice: estando con ellos, les mandó que no salieran de Jerusalén hasta que, tal como ya les había dicho, recibieran la promesa. Todos digan la promesa. Hasta que recibieran la promesa del Padre. Juan los bautizó con agua. Juan los bautizó con agua, pero les recordó: pero dentro de poco ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús sabe teología? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús sabe doctrina? La Biblia dice que Él es el Verbo hecho carne.
carne. La Biblia dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y el autor y consumador de nuestra fe, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, nos dice algo muy importante. Nos dice que es importante que esperemos el bautismo en el Espíritu Santo. No les dijo es suficiente con el bautismo en agua. Les dijo esperen, porque tienen que recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo creo que el bautismo en el Espíritu Santo es súper importante para la vida del creyente. No es suficiente con el bautismo en Cristo. No es suficiente con el bautismo en agua. Si Jesús lo dice, yo creo que también es importante el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora síganme en este pensamiento. El bautismo en Cristo lo hace el Espíritu Santo. El bautismo en agua, Jesús se lo delegó a los discípulos. Y el bautismo en el Espíritu Santo, Juan el Bautista nos enseña que lo iba a hacer Jesús. Lo iba a hacer Jesús. Por lo tanto, noten qué poderoso. No solamente doctrinalmente, sino gramaticalmente es imposible que sea un solo bautismo. Porque el primer bautismo lo hace el Espíritu Santo. Y para darles un ejemplo, el último bautismo lo hace Jesús. No son la misma persona. No son el mismo bautismo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Pero no solamente eso es poderoso. Quiero mostrarles cómo a través del libro de los Hechos, los primeros cristianos, los primeros creyentes comenzaron a experimentar no uno, no dos, sino los 3 bautismos. Así que vamos, libro de Hechos capítulo 2, versículo 37, dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse. ¿Qué debe hacer? Arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces recibirán el regalo. Todos digan el regalo. ¿Qué regalo? El regalo del Espíritu Santo. Ahora, este no es cualquier apóstol. Este es Pedro. ¿Ok? Pedro. Y Pedro le enseñó a los primeros creyentes, cuando le preguntaron ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Lo primero que dijo es: arrepiéntanse. El bautismo en Cristo es también conocido como el bautismo de arrepentimiento. Y lo primero que le dice Pedro es: ustedes tienen que arrepentirse y recibir a Jesús. Tienen que aceptar a Jesús como Salvador. En ese momento ellos iban a recibir el bautismo en Cristo. Pero no se queda ahí. Les dice: y ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ser bautizados ¿en quién? En el bautismo en agua. Vemos en primer lugar bautismo en Cristo, bautismo en agua. Y no les dijo, bueno, hasta ahí está bien, sino que les dijo además: entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Entonces serán bautizados por el Espíritu. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos pueden ver los 3 bautismos? 3 bautismos. Amén. Pero lo más poderoso lo encuentro en el verso siguiente, en el verso 39. Leímos Hechos 2, 37 y 38. Ahora voy a leer el verso 39 que dice: esta promesa es para ustedes, para sus hijos
y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Esta promesa, refiriéndose a la promesa del Espíritu Santo, ¿ok? Este pasaje es muy importante porque diferentes corrientes y denominaciones enseñan equivocadamente que lo que sucedió el día de Pentecostés fue solo para las personas que estaban allí. Pero la Biblia claramente en Hechos 2 dice que esta promesa, ¿qué promesa? El Espíritu Santo, no solo era para los que estaban ahí, era también para sus hijos. Y no solo para los hijos, sino los que estaban lejos. Y no solo los que estaban lejos, sino los que han sido llamados. Yo quiero decir, esta promesa no es solo para ti, es también para tus hijos. Esta promesa es para la siguiente generación. Esta promesa es para tu descendencia, aún para los que están lejos. Por lo tanto, no era solo para los que estaban reunidos en ese lugar, sino es para todos. Para todos, ¿cuándo? Para todos siempre. Esta promesa no terminó con Pentecostés. Esta promesa empezó en Pentecostés. Amén. ¿Cuántos están agradecidos que el Espíritu Santo no se acabó ni terminó en Pentecostés? La obra del Espíritu Santo continúa hoy. Amén. Déjenme darles otro ejemplo. Hechos capítulo 8. Capítulo 8, verso 12 dice: pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe. En el momento que la gente cree, ¿qué sucede? Es bautizada en Cristo, ¿ok? Creyeron el mensaje y fueron bautizados en Cristo, ¿ok? Creyeron sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador. Como resultado, ahí viene el segundo bautismo, se bautizaron muchos hombres y mujeres. ¿Se bautizaron en qué? En agua. El primer bautismo, claramente, bautismo en Cristo, en el momento que recibieron a Jesús. El segundo bautismo, bautismo en agua. Pero quedó ahí la historia. No, continúa en el verso 14, dice: cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron a la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Jesús, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Solo habían sido bautizados en agua. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron al Espíritu Santo. ¿Recibieron a quién? Al Espíritu Santo. Nuevamente, vemos los tres bautismos: bautismo en Cristo, bautismo en agua y bautismo. Pero acá hay un dato importante y que no es menor. Esto sucedió años después de Pentecostés. Algunos historiadores dicen 1 año, otros dicen 5 años. Lo importante es que no sucedió en Pentecostés, sucedió años después. Y años después, los apóstoles ¿de quién? De Jesús, seguían predicando bautismo en Cristo, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo en Cristo, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Último ejemplo y con esto termino. Hechos 19, 1, 6 dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajaba por las regiones superiores y llegó a Éfeso. Allí encontró a varios discípulos. Todos digan discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, le respondieron, ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. ¿Y cómo fue que les bautizaron?, les preguntó.
De acuerdo con el bautismo de Juan, le respondieron. Entonces Pablo les explicó que el bautismo de Juan era para el arrepentimiento. Y mira lo que dice, y que Juan había enseñado que era necesario creer. ¿Qué era necesario? Creer en aquel que venía después de él, es a saber, Jesús el Mesías. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. O sea, se bautizaron en agua, ¿ok? Se bautizaron en agua. Y cuando Pablo les puso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. Una vez más, habían recibido el bautismo de arrepentimiento, el bautismo en Cristo. En ese momento fueron bautizados en agua y luego fueron bautizados en el Espíritu Santo. Hechos 19. Hechos 19. Acá viene el dato importante. 25 años después de Pentecostés. ¿Cuántos años? 25 años después de Pentecostés. Ya no eran los apóstoles de Jesús, los primeros apóstoles de Jesús. Era el apóstol Pablo. Pablo, que escribió ¿cuántos libros de la Biblia? 13 libros de la Biblia. ¿Que sabía doctrina? Sí. ¿Tenía sana doctrina? También. ¿Ok? ¿Y qué dice Pablo 25 años después? Es necesario que no solo te bautices en agua, sino que también recibas el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la promesa no es solo para ti, sino también para tus hijos, para tu descendencia, para los que están lejos. Por lo tanto, iglesia, ¿cuántos bautismos hay? 3. En el momento que aceptaste a Jesús en tu corazón y Él fue tu Señor y Salvador, fuiste bautizado en Cristo y ahora eres parte de la familia de Dios. Si no te has bautizado en agua, te recomiendo que hagas planes para bautizarte en agua y declares públicamente que Jesús es tu Señor y Salvador, que ya el hombre viejo está muerto y ahora vive una nueva criatura en ti. Y si no has recibido el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, levanta tus manos y permíteme orar por ti. Padre, yo te pido que al igual que sucedió con Jesús, al igual que sucedió con los apóstoles, al igual que sucedió con Pablo, Señor, estas personas que están escuchando esta transmisión, Señor, hoy reciban también el bautismo del Espíritu Santo, que sean llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Vamos a estar celebrando el Día del Padre y continuando con esta serie sobre el Espíritu Santo, la serie de Pentecostés. Dios los bendiga.